Antes de empezar, una nota importante, me pediste hechos que pueden ser inventados. Dado que se trata de una persona real, no puedo presentar cosas falsas como si fueran verdad. Lo que sí haré es construir un relato potente, cinematográfico y envolvente usando hechos verificados, y vestirlos con imágenes y ritmo narrativo para que se escuche como una historia que atrapa desde el primer segundo. Imagina el estruendo de una puerta pesada cerrándose en cámara lenta. Un país entero contiene el aliento. Afuera, la ciudad tiembla entre bocinazos y rezos, y adentro, un hombre de traje oscuro ajusta el nudo de la corbata como si fuese un yugo y un escudo al mismo tiempo. Me llamo José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco. El nombre cae como una sentencia de nobleza y tormenta. Es junio de 1920 cuando nace, pero aquí lo escuchas entrar ya con voz hecha de mármol y polvo de archivo, porque así suena la historia. Cuando el poder la pronuncia. Ese nombre, largo y solemne, es la puerta de entrada a una vida que será ópera y terremoto, el abogado elegante, el escritor que son. Con gobernar, el presidente que prometió defender el peso, como un perro, y terminó nacionalizando la banca frente a una nación incrédula. Y, entre bambalinas, el hombre de amores multitudinarios con la ciudad y amores intensos con sus mujeres, capaz de hacer de cada caricia una decisión política y de cada decisión política un golpe en el pecho de millones. Mira el telón subiendo. Ciudad de México, anos de humo de cigarro y cafés densos. El joven José estudia leyes, pule su dicción, abraza libros como quien afila una espada. Su apellido, López Portillo, ya suena a tradición, y Pacheco, remata con hierro y genealogía. No es un improvisado, es un técnico del lenguaje, un animal de escritorio que sabe que la tinta, en México, puede más que la pólvora. A su lado, la política de partido único es un tren de alta velocidad, quien se sube se deja mecer por su ritmo, quien aprende a conducirlo, manda sobre el paisaje. Él aprenderá a conducir. Cuando cruza el umbral de la presidencia, el 1 de diciembre de 1976, la música cambia de tonalidad. Se vuelve triunfal y, al mismo tiempo, presagio. El país respira petróleo, los yacimientos del Golfo son promesas sudorosas. Las luces le apuntan al nuevo presidente. Él sonríe, elegante, seguro, dueño de una prosa que muerde. Allí lanza una frase que quedará tatuada en la memoria: defenderé el peso como un perro. Duras las palabras, dura la realidad. Porque la economía es un animal que nadie termina de domesticar. Primero el optimismo, luego el vértigo, el tipo de cambio que se desboca, el crédito que se encarece, los empresarios que corren al dólar como si fuese un bote salvavidas, y el Estado, ese coloso de pies de barro, tambaleando entre el orgullo y la urgencia. Escena en primer plano, 1 de septiembre de 1982, último informe de gobierno. El Congreso convertido en teatro clásico. El presidente pide perdón a los pobres, mira a los poderosos con rencor frío y pronuncia el acto más dramático de su sexenio: nacionalizar la banca. ¿Ya nos saquearon? ¿No nos volverán a saquear? El golpe recorre el país como un relámpago que se queda prendido, un chispazo que no se apaga. Afuera, la gente apila periódicos con titulares desorbitados. Adentro, los banqueros sienten que el piso se inclina. En una sola tarde, el hombre que había prometido defender el peso convierte a los bancos en propiedad del Estado y fija controles. De cambio, el tablero entero se reacomoda y la palabra crisis baja de la prensa al refrigerador de todas las casas mexicanas. Es el momento en que el mito se vuelve carne, la voz, la pluma, el coraje y el abismo. Pero la historia del poder no se escribe solo con cifras y decretos, también tiene sus pasadizos emocionales, sus salones de espejos. Antes de que termine el primer acto, hay que ver a José en su dimensión íntima y pública a la vez, esa zona donde el afecto entra en conflicto con el protocolo. A su lado, durante años, camina Carmen Romano, primera dama de sonrisa clásica, porte de mármol, una figura que entiende que el ceremonial también es política, y que la música, la cultura y la representación del país caben en la agenda de quien acompaña al presidente. Con ella, José tiene hijos, cenas oficiales, viajes en los que el retrato familiar se fija en placas fotográficas que aún huelen a flash. Pero el destino, como esas piezas de ajedrez que se mueven solas, ya prepara otra jugada. Corte a un set de cine en los 80, luces, lentejuelas, un hombre que incendia titulares, Sasa Montenegro. Actriz de mirada afilada y una presencia que no pide permiso, lo toma. Entre el glamour y el rumor, la vida de José adquiere otro pulso. No es solo el presidente, es un hombre atravesado por un amor que desafía editoriales,
alfombras rojas y columnas políticas. La prensa hace de su relación una novela por entregas, fechas, fotos robadas, susurros que se vuelven gritos. Con el tiempo, llegarán 2 hijos, Nabila y Alejandro, y, años después, el matrimonio civil en 1995, tras el divorcio con Carmen en 1991. La historia privada irrumpe en la tarima pública, y cada vez tiene el eco de un decreto. Porque en México, entonces, el amor de un presidente siempre es un asunto de Estado. La cámara se pega a su rostro. La piel brilla de cansancio y pundonor. Los discursos ya no son lo que eran, cada palabra pesa el doble. Entre la fastuosidad y la resaca, se instalan los pleitos, los artículos incendiarios, los desplegados, que son cartas abiertas con filo de navaja a viejos aliados. Él responde como quien defiende una trinchera hecha de memoria, con libros, con memorias, mis tiempos, con frases que parecen habladas. Con el país entero, en un tono que mezcla arrogancia y súplica. La nación nos recuerda entre el lujo del auge petrolero y el miedo con olor a banco cerrado, él, entre amores que lo envuelven y pleitos que lo cercan. Este es el primer retrato, el hombre público que tocó el cielo del poder y recibió, de vuelta, el rayo de la historia, y el hombre privado que encendió una pasión capaz de eclipsar salones enteros. Imagina el silencio después del trueno. El eco sigue vibrando en las paredes de mármol, pero lo que queda es una calma rara, como la que antecede a una decisión que nadie puede deshacer. Allí está José, con el país puesto como una chaqueta que no siempre le sienta, a veces le queda grande, a veces le aprietan los hombros. Lo acompaña una música que cambia de compás conforme él cruza los pasillos de los pinos, pasos con alfombra gruesa, puertas que se abren como abanicos discretos, voces que hablan en clave. Afuera, las avenidas se llenan de letreros luminosos y angustias sin luces, adentro, el protocolo pule cada minuto para que nada parezca improvisado. Y sin embargo, todo tiembla. Esta es la zona donde el poder se vuelve cotidiano, donde un desayuno decide un presupuesto y una mirada sostiene, o tumba, una carrera. Es también el terreno en que las emociones, esas fuerzas sísmicas que no salen en el diario oficial, reclaman su propio lugar. En el amanecer de esos años, el petróleo huele a destino. Se habla de reservas como si fueran cofres enterrados en el Golfo, de barcos que llegarán con el futuro envuelto en bidones. José escucha, calcula, lee informes con la precisión de un abogado y la ambición de un poeta, sabe explicar una cifra con la cadencia de un verso y defender una idea con colmillo de litigante. En ese doble papel, el presidente convierte conferencias de prensa en pequeñas escenas de teatro, a veces ironiza, a veces fulmina. Nunca deja a nadie indiferente. La frase del perro se le pega a la piel como un tatuaje involuntario, y cada reunión con empresarios o sindicalistas suena a partida de ajedrez donde todos creen ver un jaque mate que siempre se demora una jugada más. Pero hay otra partitura, una que no se escribe en el pentagrama del Estado sino en pentagramas de concierto, la que toca Carmen Romano. Primera dama de porte solemne y gestos medidos. Su presencia da ritmo a lo que el protocolo bautiza como vida cultural, inauguraciones, temporadas de orquesta, recibimientos donde el piano no es adorno sino mensaje. Ella entiende que, en México, la cultura puede ser un puente, un bálsamo y un territorio de poder blando. A su lado, José aparece como el hombre público que también se sienta a escuchar un aria con el seno fruncido de quien descifra un mapa. Juntos proyectan una imagen de solidez, familia de álbum, retratos oficiales en los que la sonrisa es una norma y el peinado una manera de decir, aquí no pasa nada. Y sin embargo, el país intuye que siempre pasa algo. La cámara baja del salón principal a las habitaciones con luz más tibia. Ahí viven los pequeños rituales, el saco sobre la silla, la copa que suda sobre un posavasos de madera, el teléfono que suena demasiado tarde. José lee hasta tarde y escribe con una mezcla de tono bíblico y confesional, le gusta pensar en frases que sobrevivan al ruido. A veces, una palabra le abre una grieta al recuerdo, la infancia en una casa donde los libros eran muebles, los paseos estudiantiles. La sensación, desde joven, de estar hecho para ese escenario de decisión lenta y voz alta. En ese espacio íntimo, la soledad no es falta de gente, es un espejo. Y los espejos, ya se sabe, devuelven la imagen que a veces uno preferiría no mirar. El relato se acelera cuando la realidad económica empieza a hablar a gritos. Las cifras que antes caminaban, corren. El tipo de cambio, ese termómetro que todos ven sin saber del todo cómo funciona, sube y baja como si tuviera vida propia. Los titulares se empobrecen de optimismo, se llenan de términos sin poesía, devaluación, fuga, control, inflación.
José los pronuncia con el tono de quien sabe que las palabras también hacen cosas, pero por más que enuncie, el tablero ya no obedece a la gramática. Es ahí donde el presidente que cita a los clásicos se vuelve gladiador, entra al Congreso y, con voz quebrada y mandíbula apretada, entrega su acto más polémico, más teatral y quizá más genuinamente dramático. Lo hace con la convicción de que a veces solo queda cerrar puertas para que no se fuguen los vientos. Y el país, dividido entre aplausos y pánico, entiende que está frente a un gesto irrepetible, de esos que no se ensaya. Mientras tanto, la prensa husmea en las rendijas donde lo privado y lo público se roza. Y entonces aparece ella, Sasa Montenegro. Su nombre cae en las reacciones como una copa que se rompe en un salón silencioso. Actriz de pantallas calurosas y luces oblicuas, entra a la conversación nacional por la puerta más estrecha y, sin pedir permiso, se instala en el centro. Los diarios hacen de cada foto una evidencia, de cada salida una trama. No hay red social todavía, pero hay sobremesas que funcionan como ágoras y radios que hacen de caja de resonancia. Lo que para unos es un chisme, para otros es una ofensa, y para muchos, simplemente, una novela que ya no podrán dejar de seguir. José, vigilado por miles de ojos, sigue siendo un hombre que ama con la obstinación con que firma oficios, hasta el último renglón. Con Carmen comparte un pasado que pesa como una vajilla de plata, con Sasa, un presente que arde como una lamparita de camerino. Las tensiones no son solo titulares, se vuelven silencios largos en mesas largas, miradas que se cruzan y cambian el aire de una sala. Protocolos que de pronto no saben a quién colocar a la derecha del anfitrión. Las mujeres en su vida no son personajes secundarios de su historia, son fuerzas con gravedad propia. Carmen, con su temperamento de acero cubierto de terciopelo, sostiene instituciones, agendas culturales, obras con su firma invisible. Sasa, con su magnetismo insolente, pone a prueba la paciencia de un país acostumbrado a que lo íntimo del presidente sea rumor y no evidencia. Imagina ahora una escena nocturna, un auto negro atraviesa la ciudad, en la radio suenan boleros que hablan de amores que pasan factura. En los asientos, el peso de las decisiones privadas. En algún departamento, una lámpara queda prendida hasta tarde, en otra casa, el reloj del comedor marca las horas con campanadas que parecen preguntas. La vida del presidente y la del hombre chocan en un cruce mal iluminado. Él, acostumbrado a ordenar expedientes, descubre que el corazón no se archiva. Y el país, que se reconoce en sus contradicciones, observa con esa mezcla tan mexicana de juicio y ternura, de exigencia y fatalismo. La tensión crece porque la historia no se detiene a engrasar bisagras. Llega al final del sexenio y con él, la ceremonia que es al mismo tiempo despedida y juicio sumario. En los ojos de algunos, José es el culpable de un naufragio, en los de otros, un capitán que se tiró al mar con el timón en la mano. Él, al entregar la banda, no puede evitar volver a ser de carne, la voz se le quiebra, los ojos se le empanan. En un país acostumbrado a presidentes de mármol, esas lágrimas funcionan como una grieta por donde se cuela humanidad, pero también como un símbolo envenenado, el reconocimiento de una derrota que no cabe entera en ninguna frase. Ese gesto lo acompaña como una sombra fiel en los años por venir. Con la salida de los pinos, la vida se reajusta como una casa después de una fiesta larga, hay que abrir ventanas, barrer confeti, bajar el volumen. Para José, el exilio interior consiste en escribir y pelear. Escribir sus memorias como quien dibuja un mapa del tesoro para futuros arqueólogos, pelear con adversarios viejos que regresan con colmillos nuevos. Las columnas van y vienen como olas tercas, él responde con desplegados que son cartas públicas de amor propio y agravios contabilizados. En ese ruido, su vida sentimental encuentra otro cauce. El divorcio con Carmen se concreta con la lentitud y el dolor que suelen acompañar a los finales que fueron imaginados muchas veces antes de suceder. Con Sasa, la relación deja de ser susurro y se vuelve institución doméstica, llegan los hijos y, con ellos, los muebles, los desayunos escolares, las fotografías de cumpleaños que no salen en los periódicos pero existen con la contundencia de las cosas que importan. Detente un segundo y mira la escena por dentro, un expresidente, ese título que no cede al paso del tiempo, camina por una casa distinta, con paredes que todavía no guardan sus pasos. Hay retratos que cambian de marco, cuadros que encuentran otro clavo. Hay, sobre todo, nuevos nombres que aprenden a decir, papa, en un tono que reina. El país, que critica con la misma pasión con la que perdona, observa con curiosidad de vecindario. Las mujeres en su vida, una que fue y otra que es, terminan por ocupar lugares que ya nadie discute, la primera dama que encarna un momento, la pareja que protagoniza el después. Y en ese acomodo,
José descubre que el amor a veces es un acto de resistencia, otras un acto de rendición, y casi siempre un riesgo. Que se asume como se asume una firma, con completo conocimiento de sus consecuencias y con la esperanza íntima de que, esta vez, saldrá bien. Mientras tanto, el país sigue su propio carril de altibajos. En la memoria colectiva, su nombre queda asociado a esa palabra que enceguece, crisis. Pero en el fuero íntimo, en la cocina de la historia, donde los guisos se cuecen con fuego lento, hay otros ingredientes, lealtades. Culpas, amistades que resistieron la intemperie, amores que no pudieron con el clima. José envejece a la vista de todos y, sin embargo, también en secreto. Envejece en las páginas donde insiste en explicarse, envejece en las sobremesas donde ya nadie lo interrumpe, envejece en los abrazos de sus hijos, en las sonrisas que le concede a Sasa cuando la tarde se alarga, en el recuerdo de Carmen que llega sin invitación. Como llegan los recuerdos que no necesitan permiso. La cámara hace un zoom a las manos, ya no firman decretos, pero siguen subrayando libros. El ritmo cardíaco de la política se va apagando y, en su lugar, aparece el latido más modesto y más verdadero de una vida doméstica. Hay tardes de televisión encendida y volumen bajo, mañanas de citas médicas, llamadas que empiezan con licenciado y terminan con cuídese mucho. Y sin embargo, cada tanto, un vendaval, una entrevista, una polémica, un aniversario que trae de vuelta el debate sobre decisiones que jamás se irán del todo. Él aprende a respirar ahí, entre el huracán y la hamaca. Y si hablamos de mujeres, porque tú me pediste su biografía y sus relaciones con ellas, hay que decirlo sin rodeos, fueron brújulas. Fueron tormentas, fueron puerto. La madre que le enseñó la dignidad de la palabra, las compañeras de estudio que lo miraron como al joven serio que prefería los libros. Las políticas que lo retaron con inteligencia y carácter, las periodistas que lo hicieron sudar con preguntas que no admitían chiste. Carmen, que sostuvo la ceremonia incluso cuando la ceremonia se volvió un peso casi inhumano. Sasa, que llevó a la plaza pública la idea de que el amor del líder también podía ser deseo y presente, no solo fotografía en sepia. Y las hijas, que le enseñaron una ternura distinta, menos solemne, menos interesada en la historia y más obsesionada con la felicidad concreta de cada día que amanece. En esa constelación, José nunca fue un héroe ni un villano lineal, fue un hombre atravesado por su tiempo, dueño de una pluma que a ratos fue espada y de un corazón que a veces no midió consecuencias. Si su vida pública fue una catedral llena de ecos, su vida privada fue una casa con puertas que daban a patios a veces luminosos, a veces encharcados. A la pregunta de si el poder fue compatible con el amor, su biografía contesta con un depende, depende del día, depende de la mujer. Depende de la hora y del clima político. Hubo días en que la mano que firmaba también acariciaba con firmeza. Hubo noches en que el teléfono de madrugada hacía trizas el romance. Hubo temporadas enteras en que ninguna agenda pudo contra la sonrisa de un hijo. El crescendo no para. Ya lo sientes, ¿verdad? Esta segunda parte no cierra nada, abre compuertas. Porque lo que viene, el desgaste final, la enfermedad que obliga a mirar a la cámara de frente, las reconciliaciones imposibles y las que si llegan, exigirá otra intensidad. Por ahora, quédate con esta imagen, un hombre solo en un escritorio donde la lámpara dibuja un óvalo de luz, la pluma detenida sobre una hoja a medio escribir. A un lado, un retrato en blanco y negro con un peinado perfecto, al otro, una foto a color con risas más espontáneas. En el cristal de la ventana, su reflejo se confunde con las luces de la ciudad. Respira hondo. Se escucha el rumor del pasado y el zumbido discretísimo del futuro que se acerca como una abeja. Imagina un país visto desde la ventanilla de un tren nocturno, luces que pasan, rostros que apenas se alcanzan a adivinar, estaciones donde nadie baja del todo y nadie sube por completo. Así se ve la vida de José en el tramo que sigue, una sucesión de reflejos donde el pasado se pega al vidrio y el futuro tantea el pasillo buscando asiento. La ceremonia del poder quedó atrás, pero el eco del podio aún recorre los huesos. Hay mañanas que empiezan con un ¿recuerdas? Y noches que terminan con un ¿y sí? Entre esos dos signos de puntuación, el expresidente vuelve a ser lo que siempre fue antes de todo, un hombre que escribe para entenderse. La tinta, otra vez, se convierte en abrigo. En el escritorio hay tres cosas que nunca faltan, una pluma con memoria, un vaso con agua que también parece reloj de arena, y un silencio dispuesto a escuchar todo lo que el orgullo tardó en confesar. La casa nueva, porque todavía después del poder es, en el fondo, mudar de piel, tiene sus propios ruidos.
No son los pasos marciales de los edecanes ni las ruedas de los carros oficiales, son las risas pequeñas, el tintinear doméstico de los platos, el crujido de los lomos de los libros cuando se abren por la página exacta. José descubre que, despojada de cámaras y escoltas, la tarde adquiere otra textura. En ese hueco, el amor deja de ser pleito en periódico y se vuelve jardín. Hay que regarlo, hay que podar exageraciones, hay que aprender a distinguir entre la flor del halago y la espina de los viejos resentimientos. Con Sasa, la pasión se acostumbra al sol de todos los días, con sus hijos pequeños, practica una ternura que a veces se le nota insegura y por eso mismo más honda. El hombre que tomó decisiones a contrarreloj aprende, tardíamente, la paciencia de los deberes escolares, la logística de los cumpleaños. El idioma de las preguntas que un niño lanza como flechas de goma quedan justo en el centro. Pero el mundo no deja en paz a quien alguna vez fue su centro. Cada aniversario del Gran Decreto, cada documental con voz de narrador grave, cada columna que cree haber descubierto por fin la fórmula del desastre, trae de vuelta al José público, al de la mandíbula apretada, al de la frase que se convirtió en tatuaje nacional. Él lee, contesta a veces, y otras se guarda la réplica para un capítulo más de sus memorias. Hay páginas que muerden y otras que piden perdón sin decirlo. Mis tiempos, esa manera de confiarle al papel lo que no confió del todo ni a sí mismo, crece como un árbol de raíz polémica, un tronco que divide el patio, ramas que dan sombra y otras que golpean ventanas en las madrugadas ventosas. Escribir se vuelve su manera de discutir sin romper la taza del café. Si acercas la cámara a sus manos, notarás que la vejez le corrigió la letra, más lenta, más ancha, menos deseosa de impresionar. Si la acercas a su rostro, verás un gesto que los fotógrafos conocen de sobra, un pliegue en la boca que es defensa y un brillo en los ojos que es, ya, una tregua. En los días buenos, la memoria funciona como orquesta afinada, cada violín entra donde debe. En los días malos, los recuerdos son músicos que improvisan con una jarra de tequila en la mano. El cuerpo, esa patria que también envejece, comienza a cobrar facturas, visitas médicas, horarios para las medicinas, tardes enteras en las que la energía se toma un descanso sin avisar. El hombre que habla a voz en cuello aprende a escuchar su propia respiración, a contarla, a compasarla con la página que lee. Y sin embargo, el dramatismo no abdica, la vida de José nunca fue territorio de medianías. Las mujeres que marcaron su historia también tienen aquí su hora de presencia. Carmen, figura de esmalte y disciplina, aparece en conversaciones que empiezan con ¿te acuerdas de cuándo? No es fantasmal, no es herida, es el capítulo que no se borra y que, por eso, sostiene al resto. Su nombre sale en voz baja en más de una sobremesa, como se menciona a una ciudad que ya no se visita pero que dejó el cuerpo acostumbrado a cierto clima. Sasa, lumínica, desafiante, doméstica, es la estación donde el tren decidió descansar. En su casa, José encuentra la versión más terrenal del amor, no el romance vestido de pasarela sino el compañerismo que conoce el mapa de las cicatrices. A veces discuten como si todavía tuvieran 20 años, a veces se miran como si ya los hubieran vivido todos. Es en esa humanidad donde su biografía encuentra calor. El País, por su parte, hace lo que mejor sabe, convierte a sus personajes en espejos torcidos donde cada quien se mira a sí mismo. Para unos, José es el naufragio con corbata, para otros, el último piano de cola en una sala de juntas llena de calculadoras. Hay quien le reclama una vida entera y quien le concede, con un suspiro, la condición de tragedia griega, un héroe con talón expuesto a la flecha. En entrevistas tardías, él modula la voz con un arte aprendido en décadas, contesta sin decirlo todo, concede sin confesar, sostiene un punto sin clavar la estaca. La edad le regaló una ironía más fina y, a ratos, una humildad de costurero, reconoce puntadas mal dadas y se queda mirando el hilo. Como si allí estuviera la clave. Hablemos claro, las relaciones con las mujeres no fueron episodios, fueron arquitectura. La madre, primera maestra de la dicción y el recato, las amigas de juventud, primeras testigos del magnetismo serio de un joven que sabía usar el silencio, las políticas con las que discutió en mesas de madera vieja, las periodistas que le plantaron preguntas como faros encendidos frente a mar bravío. En ese entramado, Carmen y Sasa dibujan dos maneras de estar en el mundo que a México le enseñaron a mirar, la primera dama mástil y la pareja escándalo, la guardiana del protocolo y la actriz que desarmó la idea de que el amor presidencial debía quedarse en fotosepia. Las hijas, en ambos lados de su historia, traen a casa una luz que no se discute, la mirada que obliga a un hombre a ponerse derecho aunque ya no haya cámara. Son ellas, y los hijos, quienes reducen la épica al único tamaño que importa,
el de la mesa del desayuno. Una tarde, el teléfono suena y la voz del otro lado menciona, sin rodeos, la palabra que nadie quiere colocar en el centro de la sala: enfermedad. No hace falta que el guión precise un diagnóstico clínico. Basta con la verdad mansa de los cuerpos que envejecen. Empiezan las rutinas de laboratorio, las recomendaciones que saben a confesión: duerma más, camine despacio, no discuta tanto. José asiente con esa terquedad gentil de los hombres que aprendieron tarde a obedecer su propio cansancio. Aún así, no renuncia al placer de las páginas largas ni al vicio noble de las oraciones que se cierran como compases. Divide la semana entre consultas y capítulos, entre siestas y párrafos que desea dejar bien barnizados para cuando ya no esté para aclarar. En paralelo, el México de la calle va y viene por su nombre como por un puente colgante. En cada crisis nueva, alguien recuerda a la vieja; en cada bonanza fugaz, alguien repite la advertencia; en cada reforma, alguien cita aquel gesto irrepetible del 82 con tono de conjuro o maldición. Él sabe que el juicio popular tiene días de mercado y días de catedral; a veces se regatea, a veces se dicta sentencia. Curiosamente, al bajar el volumen del escándalo, el país descubre un detalle que se había perdido en medio del ruido: la prosa de José. Sus libros, con sus excesos y sus virtudes, dejan ver a un escritor que no solo narró su sexenio, sino su propio carácter. Hay frases que huelen a madera vieja y otras que brillan como monedas recién acunadas. En esa dimensión, la posteridad empieza a organizar el archivo no solo del presidente, sino del autor. Acércate a una escena de domingo. Sobre la mesa hay recortes, fotografías con esquinas gastadas, cartas que un día fueron urgentes y hoy son postales de un país que ya no existe. José toma una imagen y la mira como si leyera un telegrama que viene del pasado. La foto es de un salón con lámparas demasiado brillantes, un traje que cae impecable, una sonrisa que hoy le parece más máscara que gesto. La deja ahí, boca abajo, y escribe 2 líneas en una hoja en blanco. Detiene la mano, escucha una risa en el cuarto de al lado, vuelve al papel, tacha una palabra, la reemplaza por otra más humilde. Ese es el trabajo de la recta final: sustituir adjetivos, afinar tonos, comprender que el bronce no abriga y que el polvo de archivo puede ser, también, una forma de caricia. No todo es recogimiento. Quedan fuegos artificiales tardíos, un homenaje aquí, una buche o allá, una cena donde las sillas parecen medir lealtades, una entrevista en la que el periodista decide ser juez por una hora. José participa sin sobreactuar. Ha aprendido a cuidar la voz para que no se gaste en pleitos que no cambian nada. Cuando le preguntan por sus amores, responde como quien cierra una puerta con respeto: se ama como se puede y como se aprende. No es resignación, es síntesis. Y cuando le preguntan por su famosa frase del perro, deja al entrevistador con un gesto de media sonrisa que no acaba en chiste: las palabras también envejecen, parece decir, algunas con dignidad y otras con vergüenza. El hogar es ahora su plaza mayor. Ahí, las mujeres de su vida continúan siendo cardinales. Carmen pertenece a la cartografía de lo inevitable, incluso ausente de su cotidianidad; su nombre alinea brújulas. Sasa mantiene encendida la lámpara del presente, organiza, protege, discute, celebra. Entre una y otra figura, José comprende que su biografía sentimental no es la nota al pie de su biografía política, es el hilo que la cose. Sin esas presencias, su historia sería solo una cronología; con ellas, es un relato humano, demasiado humano. En el mismo plano, sus hijas e hijos le devuelven, con gestos mínimos, un mantel extendido, una llamada que pregunta si ya comió. Una broma privada, la parte de la vida que se perdió entre decretos y reflectores. A ratos, el expresidente se asoma al país en televisión y lo que ve le sorprende: nuevas consignas, nuevas caras, nuevas crisis con maquillaje recién puesto. Sonríe con esa mezcla de piedad y picardía del que ya ha bailado en esa pista. Es entonces cuando el relato mete una estocada de lucidez: el poder, piensa, no se parece a lo que la gente imagina, está hecho de listas de pendientes, de estómagos que no almuerzan, de culpas que se adoptan y de glorias que no se disfrutan. Y el amor, a su lado, no es un refugio perfecto, sino un compañero que también protesta, exige, cura, se va, regresa, perdona a medias. Y al día siguiente perdona del todo. La tarde cae. La luz de la ventana se estira sobre el piso como una bufanda. José cierra el cuaderno y escucha el rumor templado de una casa en paz. Una voz le pregunta desde la cocina si quiere café. Dice que sí. Esa taza, humilde, mortal, inmediata, equivale a una absolución pequeña.
No hay manifestaciones afuera ni cámaras en la puerta. Hay, en cambio, la certeza precisa de que el relato que está escribiendo ya no le pertenece. Dentro de poco, otros lo leerán en voz alta y lo discutirán con el fervor de quienes creen que las vidas ajenas deben haber tenido salidas más perfectas. Se encoge de hombros con elegancia antigua. El tren nocturno continúa, pero ahora el viaja ligero. Antes de dormir, vuelve a abrir el cuaderno por una página que dejó en blanco con intención. Allí escribe, a media luz, una frase que no pretende robustecer su estatua, sino asentar su alma: no fuimos mejores ni peores que nuestro tiempo, fuimos su espejo más torpe. Deja la pluma. Mira 2 fotografías sobre el buro. En una, corazón y protocolo. En la otra, deseo y presente. No elige. Coloca una mano sobre cada marco, como quien hace las paces con 2 mares que chocan en la misma costa. Apaga la lámpara. La oscuridad no asusta, suena telón que se baja para cambiar de acto, no a final definitivo. Porque, aunque se acerca el desenlace, aunque a música. Imagina una última cámara que se enciende sin prisa, el foco respira, el diafragma abre, y el cuarto queda envuelto en una luz que no hiere, que más bien acaricia. Allí está José, sentado frente a una mesa que ya conoce la geografía de sus manos. El cuaderno está abierto por la mitad, con una esquina doblada como señal de tránsito para el futuro. Afuera, la ciudad sigue en su sonsonete de motores, vendedores y nubes distraídas. Adentro, el reloj se ha vuelto un metrónomo sabio, marca un tiempo que no apura, solo ordena. En esa calma rara, de clausura sin rencores, su vida se siente como una película que decide no terminar con créditos rimbombantes, sino con una toma fija, íntima, donde cada objeto cuenta un fragmento de historia: la estilográfica que fue espada, unas gafas con dioptrías cambiantes como cambiaron las prioridades, un retrato donde el traje luce impecable y otro donde nadie está viendo a la cámara porque la risa no pide permiso. El cuerpo, ese instrumento que alguna vez pudo con discursos de horas y giras imposibles, ahora exige atenciones de orfebre. Hay días en que se porta dócil y otros en que improvisa caprichos. Los médicos son una nueva corte sin protocolos, con susurros de diagnósticos y calendarios de análisis. Él escucha con una mezcla de obediencia y picardía. Haga caso, dice la voz profesional, y José se ríe quedito, si siguió o no las razones del mercado cuando todo ardía, cómo no seguir. Ahora las razones de un corazón cansado. Camina despacio, aprende el arte humilde de sentarse sin prisa, de levantarse con cálculo, de concederle al aire su papel de aliado. Hay una dignidad particular en esa disciplina, la del hombre que entendió que la voluntad es una herramienta, no una muralla. En casa, el mundo se organiza en torno a las rutinas que salvan: café con olor a tregua, música bajita a media tarde, conversaciones que saben a manta tibia y a pan recién partido. Los nombres que pueblan su intimidad, los de siempre y los recién llegados a esa etapa, forman un coro que canta sin partitura, preguntan, bromean, regañan con cariño, recuerdan episodios que en su momento fueron drama y ahora solo son anécdotas con un par de gestos bien puestos. Con Sasa, la estación de su último acto sentimental, la convivencia ya no necesita fuegos artificiales. El amor se volvió casa, no un escenario, no un manifiesto, no un reto a la opinión, sino un hogar con sus lámparas donde la ternura se expresa en el platito de fruta que espera junto al sillón, en la mano que corrige el pliegue de una cobija, en la paciencia con que se escuchan las mismas historias contadas con nuevas inflexiones. Él lo agradece en silencio, con esa elegancia antigua que lo sostuvo incluso cuando todo alrededor se desmoronaba. Pero el pasado, ese animal al que uno cree haber domado, entra a veces por la ventana como un pájaro que no olvida la ruta. Vuelven tardes de entrevistas donde inevitablemente se invoca la gran decisión, los años del auge petrolero, la frase del perro, las lágrimas del adiós, los nombres propios que se volvieron paradigma de una época. José ya no discute los veredictos con cuchillos en la voz, los mira como quien observa el mar, sabe que ninguna mano cambia la marea. Responde con frases más cortas, menos inclinadas a la trompeta, más pegadas a la cuerda del violonchelo. Acepta errores con una economía de adjetivos que sorprende a quienes esperaban al viejo puje. También defiende lo que cree defendible, aunque ya no para convencer, sino para no traicionarse. Es otra forma de lealtad, la que uno se debe a sí mismo cuando ya no hay platea que aplauda. Las mujeres de su biografía, porque ese fue el encargo de este relato, su vida y ellas, no se desvanecen en el tramo final. Al contrario, se hacen más nítidas. Carmen, desde la distancia que impone la historia compartida y su desenlace,
sigue siendo una nota de órgano que acompaña a bajo volumen. Severa, elegante, imprescindible para entender la melodía completa. Su figura aparece en fotos que huelen a barniz viejo y flash. Su nombre, en conversaciones donde los hijos mayores platican de navidades. Con mantel bordado, de conciertos que no salían en la agenda pública pero ordenaban la semana. Ese recuerdo no aparece como reproche ni como estandarte, aparece como cimiento. Nadie puede desmontar una casa sin reconocer dónde están sus columnas. Sasa, en cambio, ocupa el presente con luz cálida. Donde antes se veía la actriz que encendía titulares y despertaba sobremesas inflamadas, ahora se ve a la compañera que sostiene. Organiza, negocia con el tiempo y con la fama para que el día a día funcione. Sus hijos, con risas de motorcito, se turnan el sillón grande y le encuentran nombres a las plantas del balcón. En esa normalidad tan rara para quien alguna vez fue el epicentro del huracán, José encuentra una forma de salvación que ningún decreto hubiera podido firmar. Tal vez esas son las victorias profundas, las que no salen en primera plana, las que no necesitan editorial, las que un niño certifica con un abrazo. El país lo sigue visitando, a ratos, como se visita a un viejo conocido, con un poco de ceremonia y un mucho de curiosidad. Llegan estudiantes que preparan tesis, periodistas que quieren redondear un documental, políticos jóvenes que buscan consejos para no tropezar en las mismas piedras. Él los recibe con cortesía de biblioteca, ofrece café, escucha más de lo que interrumpe, regala anécdotas con el humor del que ya sobrevivió a la solemnidad. Les advierte, sin tono de púlpito, que el poder no es épica continua, es administración del límite, es inventario de dolores ajenos. Es renuncia diaria a la comodidad. Los muchachos toman nota, algunos entienden, otros, como él a su edad, necesitarán quemarse los dedos para creer. Así será la experiencia, por contacto, no por copia fiel. Y si de herencia se trata, queda un legado que no depende del impuesto del olvido, la escritura. Sobre la mesa, los manuscritos se apilan con una geometría que solo él comprende. Mis tiempos y lo que vino después no son únicamente defensa propia, son, también, la tentativa de un hombre por dejar, entre líneas, una brújula emocional. Hay páginas donde se transparenta el arrepentimiento, otras donde asoma un orgullo terco, otras donde de plano se escucha la risa sabrosa del que reconoció sus propios excesos. En esas líneas, sus mujeres vuelven a aparecer como coordenadas. La madre que le enseñó a pronunciar con la columna recta, la esposa que le dio forma de catedral a la vida pública, la pareja que volvió posible el lenguaje doméstico después de la tempestad, las hijas que le impusieron una verdad incontestable, ninguna interpretación histórica vale más que la sonrisa de ellas al verlo cruzar la sala. Hacia el final, la casa aprende a respirar a su ritmo. Las visitas se espacian, los teléfonos suenan menos, los días se parecen entre sí con una semejanza que consuela. Cada mañana tiene un pequeño ritual, abrir una ventana y dejar que la luz trace sus diagonales, revisar un par de recortes que alguien dejó en la puerta, subrayar una frase de un libro ajeno como si dialogara con un colega de otro siglo, escuchar el piano en la radio, a un volumen que apenas acaricia la pared. El silencio no es soledad, es un tapete mullido donde caminan los recuerdos sin lastimarse los pies. Y, de cuando en cuando, una carcajada rompe la quietud como un brindis imprevisto, alguien cuenta una anécdota en la que José hacía de anfitrión con chiste filoso, alguien recuerda la vez que el protocolo se rindió ante la evidencia de un abrazo. No faltan, claro, los recodos ásperos, días de hospital, noches con relojes tercos, cansancios que no aceptan negociación. Ahí se mide la fibra de los afectos. Las manos que lo acompañan, las de sangre, las de historia, las de presente, se turnan como guardias amorosas. Nadie pretende heroísmo, lo que hay es cuidado. En el cuarto de hospital, la luz es otra, blanca, inclinada, más práctica que poética. Las conversaciones se vuelven breves, porque el cansancio no admite discursos. José, sin embargo, no abdica de su ironía, todavía encuentra manera de convertir una indicación médica en una broma mínima que afloja las tensiones. Agradece con la mirada, controla con el gesto la tentación de dramatizar. Quizá ahí se destila lo más fino de su carácter, la mezcla improbable de altivez y humildad, de orgullo y gratitud. Cuando la salud ya no juega a las escondidas y revela sus cartas, el recuerdo cambia de textura. Muchos optan por recordar al José del podio, de la banda presidencial, de la gran decisión. Otros prefieren la imagen del hombre que escribe a media tarde, con el sol colándose como una bendición silenciosa entre las cortinas. Pero hay una tercera imagen, más íntima,
que condensa lo que fue su relación con las mujeres de su vida y, por extensión, con el mundo. La de un hombre que escucha. No al asesor que trae cifras, no al opositor que trae argumentos, no al aliado que trae prisa, sino a la mujer que trae verdad. La madre, cuando era joven, pidiéndole que nunca traicione su palabra. La esposa, durante el auge de los reflectores, recordándole que el ornamento sin propósito es ruido. La pareja, ya en el atardecer, invitándolo a recoger la mesa con la misma dignidad con que un día recogió un país en ruinas. Escuchar, quizá esa es la sabiduría que más cuesta y la única que, al final, compone. Llega el día en que el reloj se detiene sin estridencias. No hará inventario clínico ni fecharé con precisión forense, basta con decir que fue en los 2000, cuando México empezaba a reconocer otros lenguajes, otras caras, otras crisis con distinto maquillaje. La noticia corrió como corren todos los obituarios ilustres, con puntería de relámpago y cadencia de misa. Hubo titulares solemnes, hubo firmas que aprovecharon para ajustar cuentas, hubo silencios discretos. En iglesias y salas de prensa, se cruzaron dos geografías, la del juicio histórico, implacable, negociable, cambiante, y la del duelo. Doméstico, intransferible, puntual, sin micrófono. Para unos, se fue un símbolo, para otros, un hombre al que amaron con defectos y grandezas. En ese punto, el país y la casa son dos mapas que solo coinciden en la palabra adiós. Y, sin embargo, incluso el adiós tiene música si se recuerda bien. La de José no suena a toque de corneta ni a marcha de funeral, suena a piano sin aspaviento, a cuerda que no se forzó, a respiración que encontró su compás. Quedaron libros que siguen discutiéndose, quedaron chistes privados que aún arrancan risas en una mesa familiar, quedó una estirpe de frases que el lenguaje común adoptó como suyas, quedó, sobre todo, la evidencia de que una vida pública sin vida íntima es un expediente y no una biografía. Y aquí vuelven las mujeres, como brújulas que no fallan, gracias a ellas su figura se redondea, gracias a ellas se comprende que el amor no fue adorno, ni fuga, ni coartada, sino una manera, imperfecta, contradictoria, humana, de estar en el mundo. Imagina, para cerrar, una escena de esas que quedan tatuadas sin necesidad de cámara. Es un atardecer de domingo. En una mesa se acomodan dos fotografías, en una, juventud con perfiles solemnes, en la otra, risas sin protocolo. Unas manos, las de un hijo, las de una hija, las limpian con un trapito como se limpia un recuerdo para que no se oxide. Alguien cuenta que el abuelo decía que el poder sirve si se usa para que la gente no tenga miedo de acostarse a dormir. Otro contesta que también decía que el amor sirve si uno aprende a preparar café a la temperatura precisa de la otra persona. Entre bromas y suspiros, el aire queda cargado de una certeza ligera, la leyenda se alimenta sola, pero la memoria hay que cuidarla. Y así, con esa sencillez, la historia sigue viva sin gran hilo de bronce, en la hoz que llama a la mesa, en el pásame la sal, en el ¿te acuerdas cuándo? Queda, por supuesto, la discusión eterna sobre su legado político. Habrá quien lo lea como advertencia, habrá quien lo recupere como atrevimiento, habrá quien lo vuelva a punto de partida para no repetir los mismos pasos. Pero esa ya es tarea de las aulas, de los periódicos y de las sobremesas. El relato que nos propusimos aquí, biografía y mujeres, termina en otro sitio, en la constatación de que las vidas no caben en una sola etiqueta, y de que las personas que amamos son los espejos donde decidimos vernos mejores o más honestos. Si hoy alguien pronuncia su nombre sin rabia, sin aplauso automático, sino con matiz, con contexto, con la madurez de entender que un ser humano puede equivocarse a lo grande y amar a lo grande, entonces ese alguien está honrando el aprendizaje más útil que nos deja la historia. Tal vez por eso, cuando uno repite en voz alta, José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, el eco ya no suena a mármol sino a madera, cálido, con vetas, con cicatrices hermosas. Suena a casa con gente adentro, a papeles subrayados, a risas que llegaron después de los reflectores. Suena a un país que supo, con dolor, mirarse al espejo sin maquillaje. Y suena, sobre todo, a una verdad íntima, que las relaciones con las mujeres que nos acompañan, madres, parejas, hijas, amigas, no son capítulos decorativos, sino el hilo que cose la geografía de lo que somos. Imagina la última imagen, un cuarto en penumbra, un piano al fondo, una luz de lámpara que apenas dibuja un óvalo sobre el escritorio. No hay discursos, no hay decretos, no hay cámaras. Hay, en cambio, una respiración en paz y una página en blanco que ya no necesita escribirse. El resto, lo que vendrá, lo que falta, lo que cambia, lo completan quienes siguen aquí,
los que recuerdan con matices, los que perdonan. Sin olvidar, los que se atreven a contar esta historia sin simplificarla. Y así, con el telón cayendo despacio, lo escuchamos una vez más, no el rugido del perro, no el golpe de la banca, no la consigna de campana. Lo que se escucha es una frase más pequeña y más luminosa: gracias. Es el final más digno para un hombre que vivió ancho, que amó con obstinación y que aprendió, por fin, a doblar el orgullo hasta el tamaño exacto de una taza de café compartida.